Vimos a Diego Borja, gracias por aceptar al ex ministro de Finanzas. El tema de Perenco, el tema de ese 42 y de todo esto que dicen que le toca pagar al Estado 420 millones y pico, de que quienes van a ser los que paguen son los que en su momento estuvieron ahí, Rafael Correa y otras personas más. Otros han hablado de que sí, pero él defendió el tema. Y en el gobierno de Lenín Moreno más bien se cruzaron los brazos a todo eso que nos dice Diego. Gracias por aceptar este diálogo en la WQ. Buenos días, Diego. Buenos días, un cordial saludo a la audiencia de WQ. Esto nos remite a los años 2006, ¿no? Que es cuando el Ecuador se asume una postura de dignidad. En el gobierno del presidente Palacio, los contratos petroleros permitían que las transnacionales del petróleo prácticamente se lleven la totalidad del recurso. Recordemos que en ese momento el 80% de los excedentes del petróleo estaban en manos de las transnacionales y apenas el 20% o menos incluso les llegaba como beneficio al dueño del recurso, que era el Estado. Estos contratos se firmaron a finales de los años 90 y a inicios del siglo XXI. Eso hay que recordar, ¿no? En esos contratos, cuando se firmaron, los funcionarios de esa época permitieron esta repartición tan desastrosa para el Estado, ¿no? Una repartición en la cual el Estado, dueño del recurso, no participaba en sus beneficios. ¿Qué pasó? Sí. En esos años, el precio del petróleo empieza a subir enormemente, muchísimo. Y esos aumentos del precio tampoco le beneficiaban al Estado. Entonces, en el año 2006, el Congreso de esa época aprueba la Ley 42. Ya. La Ley 42 permitía que el Estado ecuatoriano reciba el 50% al menos del incremento del precio y las petroleras se queden con el otro 50%. Claro. Esa fue la naturaleza de la ley. Y sobre eso, claro, hubo empresas que tuvieron una postura que no les gustó, porque ellos querían todo. Pero, Diego, interrumpo esa respuesta suya. 50-50 no le gustaba a las empresas petroleras, pero después vino y con Rafael Correa que estaba mal, que 50-50 nada que ver. Es el 99% para el Estado y el 1% para ellos. Claro, pero ¿de qué? Lo que hay que preguntarse es de qué, porque en la comunicación que están ahora haciendo, Ajá, como lo hacen tan malintencionadamente, claro, si usted dice, el presidente Correa planteó 99-1, usted dice, qué abusivo. por eso quiero que me ¿No es aclare. cierto? Claro, está bien, Diego, Claro, está bien, Diego. entonces aclaremos de la ciudadanía cuál Correcto. era la cosa. Los precios con los que las empresas negociaban con el Estado se llamaban precio de equilibrio del contrato. Ya. Ese precio oscilaba entre los 15 y los 24 dólares por barril, ¿no? Donde ya tenían cubiertos sus costos de inversión y su ganancia. Ya. La ley 42 lo que hace es regular lo que estaba por encima de esos precios. O sea, por encima ya de aquello que les permitía recuperar inversiones y ganancias. Detengámonos ¿No? ahí, claro, detengámonos ahí un Ahora, ratito. Pues es bueno eso, es bueno llegar a eso, que también yo lo veo así. Es decir, se llegaba, ya sacaba el costo producción más su ganancia. De ahí en adelante, la participación del Estado iba a ser del 99%, así es. en la ley se decía al menos del 50%. Pero después cambió. Al menos. Entonces, Ya, claro, al menos. el al menos le permitía al gobierno era determinar cuánto era. era el piso, ¿no? Era el piso, era el piso. Entonces, ese al menos permitía que sea 50-50, 60-40, 90-10 o 99-1. ¿De qué? Del excedente por sobre el precio. Sí, sí, O sea, sí. de lo que en la sierra solemos decir la yapa, que era una yapa gigantesca, ¿no es cierto? Ya habían cubierto inversiones, ya habían cubierto ganancia, y entonces ahora la repartición era sobre lo restante, lo posterior. Esa es la naturaleza. Entonces, claro, cuando usted oye a alguien decir, a cualquiera, a los analistas, a quien sea, se llevó del 99%, ¡ay, qué abuso! Que Pobrecito, no es así. Claro. Ya. Ahora, ¿tendrán que pagar o no pagar? ¿Cómo se estila aquello? Yo decía al comentario inicial, Diego Borja nos acompaña, ex ministro de Finanzas en la WQ, de que no hubo defensa como se debió ser por parte del gobierno de Lenín Moreno. Es como que dejaron estar aquello, Diego. Absolutamente sí,
porque fíjese usted, acá también hay que remitirse al inicio del siglo, Ya. del siglo XXI, ¿no? Cuando se firman esos contratos, los funcionarios de esa época firman la cláusula de arbitraje en la que se permitía que los arbitrajes se hagan en el CIADI. El CIADI es este organismo de arbitraje que está en Washington, ¿no? Donde nunca, jamás el Ecuador ha ganado un solo arbitraje. ¿Por qué? Porque es un sistema de arbitraje totalmente hostil para el Ecuador. Por ejemplo, solamente la empresa puede demandar, no el Estado, siendo que los dos hacen el contrato. ¿Cómo entiende usted eso? Un arbitraje solo para el uno y no para el otro. Inclinado, inclinado. ¿No es cierto? Segundo, los jueces reciben remuneraciones en función de la multa que ponen. Mientras más alta la multa, obviamente más alta la remuneración. Qué bueno eso, ¿no? Claro. Entonces, yo soy el abogado, póngale, como decía el juez, ¿cómo es? El juez de la tremenda corte. Sí, Tres Patines. Póngale, 500 pesos, claro. 500 pesos. ¿Ah? Y usted le pone y le carga la mano y claro, en función de eso usted recibe. Entonces es un tribunal totalmente hostil y se aceptó esas cláusulas de arbitraje en esos tribunales ya en esa época. Cuando viene todo el problema, la Procuraduría, que es la abogada del Estado, el abogado del Estado, tenía que establecer una defensa sumamente fuerte, sumamente contundente, sumamente eficaz ya, y no lo hace. Claro. Y no lo hace, ¿no? Entonces, usted dice, ¿por qué se pierde el arbitraje si el Ecuador cumple la ley, cumple la norma, cumple el procedimiento, cumple todo? Yo me explico que se cumple por una mala defensa, ¿no? Una especie de dejar ver qué pasa, una incluso mala concepción de la defensa. Había escuchado en muchas ocasiones que decían, vamos a defender el que se alteró los contratos. No se alteraron los contratos, señores, para empezar, ¿no? Y segundo, además de la mala defensa, el esperar que suceda. El esperar que suceda. Este problema viene del 2008. O sea, hubo 13 años para resolverlo, ¿no? Hubo 13 años para resolverlo. Y en el último periodo, en el periodo de Moreno, como claro, se empieza a decir toda esta cuestión de la culpa es de Correa y se vio que eso políticamente le funcionaba y todo ese estilo de gobierno, lo que hicieron es decir, bueno, si se pierde, le echamos la culpa a Correa. Cuando en realidad acá es los pájaros contra las escopetas, pues. Lo que hacen esta ley 42 y los decretos posteriores, lo que hace es permitir que el beneficio del aumento de precios le sirva al Estado, le sirva a la sociedad. No se hubiera podido aumentar el crecimiento. Claro. No se podido Diego, y para finalizar este tema, y gracias por la entrevista, esperamos tenerlo nuevamente, es gratificante para nosotros de sus conocimientos, que lo conozca aquí la gente de la WQ. Decir también que a base de esa ley, de ese 50-50 como piso y llegar al 99% como techo, ¿no? En esa variante que tenía, el Estado, nuestro país, se benefició de mucho dinero. Así es. Así es, porque claro, mire, ¿cuántas veces he escuchado el argumento, Correa pudo hacer obra porque tuvo la suerte de los precios altos del petróleo? Claro, pero si es que no se cambiaban estos términos el uso del excedente, por más que hubieran subido los precios, no le hubieran beneficiado al Ecuador. Entonces, acá lo que hubo es una política de recuperación del excedente del petróleo, que es recurso de propiedad de la sociedad. Gracias, Diego, por acompañarnos esta mañana. Se me cuida, por favor, el COVID todavía está allí presente y bueno, hay que cuidarse. Un abrazo a la distancia, ministro. Hay que cuidarse del COVID y de otros que son más letales. Así. Gracias, Diego.